Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, al final la verdad es que la reforma se conoció, el texto de lo que el gobierno llama la modernización laboral y realmente busca desarmar completamente el poder de los sindicatos. Parecía que en realidad iban a ir con una versión que no afectaba alguna de las cuestiones que más le importaba preservar a los sindicatos para preservar su poder de negociación hoy en las negociaciones paritarias y el modelo actual. Con lo cual, recién ayer se conoció el texto y a partir de que se conoció el texto, la CGT finalmente anunció que va a marchar en rechazo de todos y cada uno de los puntos de este proyecto el próximo jueves. ¿Por qué? Bueno, nos decía Luis Campos recién, un experto en cuestiones sindicales y de negociaciones paritarias, que es la reforma más ambiciosa en términos de desarmar el poder de los sindicatos, incluso más que la que él dice que fue la más ambiciosa en ese sentido, que fue la de la dictadura de Aramburu cuando derrocó a Perón allá por el año 56. Pero para desarmar el modelo de los sindicatos que nuestro sistema tiene desde la época del peronismo justamente, no ha habido nada de la potencia de este proyecto. Uno puede mirarlo de distintas maneras. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? ¿Qué pasa con los trabajadores? Incluso me acordaba, porque hay algo que toca a los periodistas, que es el estatuto de del periodista. Y que es un estatuto especial, como hay otros que también el proyecto de ley propone derogar, pero el estatuto del periodista tiene una indemnización especial de 10 salarios de partida. Más después es uno... Tiene como un régimen donde la indemnización es más grande que en un régimen común porque parte de la base de 10 salarios por cada de partida y después, por supuesto, un salario por cada año trabajado. ¿Esto por qué? Bueno, porque viene también de la época de los sindicatos anarquistas que defendían la idea de que un trabajador de prensa estaba más expuesto a ser sancionado por su pensamiento, por lo que fuera, entonces tenía un estatuto especial. Bueno, el estatuto del periodista, en la época de Menem, que fue el último intento reformador de estas características, de desarmar también fuertemente el poder de los gremios, lo que hizo fue plantear en su momento, amagó con el tema de eliminar el estatuto del periodista. Y como los periodistas todavía tenían una cierta poder individualmente, porque las empresas periodísticas hace muchísimo que se quieren sacar de encima el estatuto del periodista, pues les hace mucho más gravosas las indemnizaciones. La cuestión es que, bueno, este proyecto que mandaron al Congreso finalmente incluye la eliminación del estatuto del periodista, cosa que para las empresas periodísticas es una gran noticia, es algo que han buscado durante décadas y que finalmente lo obtendrían en caso de que este proyecto se apruebe tal cual y no veo que en este aspecto vaya a cambiar. Con relación al trabajador, decíamos, uno puede pensar, a ver, ¿qué pasa? El teletrabajo lo elimina directamente la ley de la época de la pandemia que contemplaba cierto tipo de obligaciones para el empleador cuando mandaba a un empleado a trabajar a su casa o de cobertura de conectividad o lo que fuera, la elimina directamente toda la normativa ligada al teletrabajo. Con relación a los trabajadores de plataforma, que son muchísimos también, lo que hace finalmente es dejarlo tal cual, en el sentido de que no regula de ninguna manera el trabajo en plataforma, solo obliga a tener un seguro, que es más o menos lo que pasa ahora. Y con relación a los trabajadores que ya están empleados, bueno, los cambios, uno podía imaginar que los cambios era para trabajadores de futuro, no, bueno, modifica las reglas de juego de manera muy fuerte, debilitando muchísimo al trabajador porque en muchas de las instancias finalmente lo deja mano a mano con la parte empleadora, lo cual no es una relación de pares, o sea, uno escucha hablar a los funcionarios de gobierno y pareciera que el trabajador tiene una situación donde está en igualdad de condiciones a la hora de discutir, por ejemplo, las vacaciones. Este proyecto de ley lo que hace es habilitar el fraccionamiento de las vacaciones con una unidad mínima de 7 días, habilitando las vacaciones de octubre a abril, y solo una vez cada 3 años estaría obligado el empleador a que esas vacaciones coincidan con las vacaciones de verano, con el receso escolar. Por ahí uno imagina las familias donde los padres tienen que hacer coincidir sus vacaciones con los chicos. Escuchen, por ejemplo, cómo hablaba esta mañana Federico Sturzenegger, que es uno de los promotores de la reforma, con relación a las horas extras o el llamado banco de horas. Sí. ¿Se terminan las horas extras? No se terminan. Eso queda exactamente igual, pero se instituye también. Está buenísimo que me lo preguntes porque tiene que ver con esto que yo te hablaba de los
las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace una cosa que se llama el banco de horas. Entonces, no sé si a vos te pasará acá o en algún otro trabajo que vos decís, bueno, hoy nos tenemos que quedar 2 horas más. Entonces nos quedamos 2 horas más y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Permite, digamos, que la jornada laboral, así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Bueno, ese es el esquema en el cual ellos lo que plantean es como si el empleador tuviese la misma poder de negociación, sobre todo en un esquema además porque todo esto no se plantea en el aire, se plantea en un momento de destrucción del empleo registrado desde que Milei llegó a la presidencia y de una situación de mucho deterioro del poder adquisitivo. Patricia Burrich lo que planteaba también entonces respecto de, escuchen, qué va a pasar con los sindicatos en este contexto. Hemos planteado también un marco bastante claro respecto a la responsabilidad sindical. Primero, fin de la ultraactividad. Ese es un tema importantísimo, los convenios del 75, y hemos planteado convenios por empresa. Cada empresa puede hacer su convenio. Arma su sindicato por empresa o lo arman por ramas. Ustedes acá están organizados, lo pueden hacer, es bastante más fácil. En las asambleas hay que pedir autorización, no pueden afectar la producción, no pueden parar una fábrica por una asamblea. Los bloqueos y las tomas, las infracciones son gravísimas y también están en el Código Penal. Bueno, un poco lo explicaba. La idea es atomizar al máximo posible el poder de los sindicatos y dividir en la unidad más chica posible el que se sienta a discutir con el empleador. Eso, por un lado, desde los sindicatos mismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de una manera bastante compleja lo que hacen es hacer que el incentivo para que hagas el aporte de la cuota sindical sea por empresa. Las empresas dejan de ser agentes de retención de lo que se llama la cuota sindical, que es ese porcentaje del salario que hoy te descuentan y que va obligatoriamente, estés o no afiliado a la empresa, al sindicato, va obligatoriamente al sindicato, con la idea de que como el sindicato negocia para toda la actividad, hay un bien común al cual vos también aportás y eso se llama el aporte solidario. Entonces, a partir de ahora, la empresa ya no es más un agente obligado de retención de ese aporte, salvo que lo hacen dentro, el trabajador tiene que aceptarlo explícitamente, hacer ese descuento, y los descuentos se harían por empresa en aquellas empresas que tengan sus propios sindicatos haciendo la negociación. Entonces, la idea es atomizar el poder del sindicato, hacerlo en unidades lo más pequeñas posibles, aquellas que discuten con los con las empresas. Y lo mismo en lo que plantean respecto de las negociaciones individuales, ¿no? Plantear siempre que haya acuerdo de partes. ¿Cuáles los beneficios respecto de esto? O sea, ¿cuáles serían las ventajas para los trabajadores? Lo que el gobierno plantea es, hoy tenés el 40% de gente en negro, está mal dicho, en negro, perdón, me lo corrigen muchas veces en redes sociales, tienen razón, de empleo no registrado. Todo lo que dicen esto, como va a ser más barato también los despidos, porque establece a más topes a los despidos, ya no se considera la remuneración más alta para un despido, sino la remuneración común, establece topes respecto a cómo se calculan los intereses, establece un fondo de despidos para que si el empresario o el dueño de la compañía eventualmente o de la pyme no puede pagar la indemnización, recurra a ese fondo. Entonces tenés despidos, modalidad de trabajo más flexibles, un poder muy debilitado de los sindicatos, despidos más baratos. ¿A cambio qué? Es un poco la pregunta. O sea, ¿qué es lo que va a funcionar de una manera mejor para los trabajadores en estas condiciones? Los trabajadores de plataforma siguen igual, se elimina la cuestión del teletrabajo. Y la gran pregunta, otra de las grandes preguntas es el tema de lo que tiene que ver con el desfinanciamiento del sistema. Porque el gobierno, ¿qué dice? Razonablemente, tenés una población que envejece, tenés mucho trabajo no registrado, se te desfinancia el sistema jubilatorio. ¿Qué hace esta reforma con relación al sistema jubilatorio? Lo desfinancia más todavía, porque toma una parte de los aportes para financiar este fondo de despidos, que hoy van al ANSES, no van a ir más,
desfinancia un poco también las obras sociales de los aportes, abarata un poquito los aportes patronales, pero no tanto, y lo que hace fundamentalmente es flexibilizar las condiciones de trabajo, básicamente, y dar marcha atrás con muchos de los derechos laborales de toda la masa de los trabajadores, los que están registrados y los que no están registrados. En un contexto, y esto fue interesante, porque todo esto lo planteaba Patricia Bullrich, porque todo tiene un contexto también, ¿no? Entonces, de nuevo, el contexto es destrucción del empleo registrado, cada vez más cantidad de monotributistas, que son estos que quedan incorporados tal como están ahora los trabajadores de plataforma. Pues Patricia Bullrich, cuando hablaba de los trabajadores de plataforma, es como si uno deseara ese tipo de trabajo al que muchos recurren después que pierden un laburo, porque el laburo no les alcanza el laburo que tienen. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y hay 500.000 personas trabajando en plataforma. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te cae de la moto, te chocas y demás, un seguro de riesgo de trabajo, eso sí lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Bueno, no quieren tener más nada, dice Patricia Bullrich, como si fuese necesariamente una elección. Bueno, al lado de ella, y esto era lo más curioso de todo, porque esto fue en un seminario de ProPymes, que son las pymes que abastecen la cadena de Techint, estaba Paolo Roca, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, que viene insistiendo hace rato, ojo con la apertura comercial en estas condiciones, con el empleo industrial que se está destruyendo, con el tipo de cambio, esto lo digo yo, no lo decía Paolo Roca, pero atrasado, o por lo menos un tipo de cambio que alienta más las importaciones que la producción nacional, porque muchas veces es más caro producir que importar, bajás las barreras arancelarias, lo haces en un contexto donde China está súper agresivo por la pelea comercial que tiene con Estados Unidos, y lo que tenés básicamente es finalmente una destrucción del empleo registrado de calidad. Entonces Paolo Roca, mientras Patricia Bullrich ponderaba el modelo del Uber que hace lo que le da la gana y que no quiere hacer otra cosa, le decía, ojo con lo que están haciendo porque tienen que cuidar la cadena industrial que finalmente es la que genera el empleo de calidad. El gobierno lo único que plantea es facilitar los despidos, bajarle el piso de los derechos laborales, destrozar el poder sindical y que incorporar las modalidades actuales a las que los trabajadores van cuando salen expulsados del otro sistema. Paolo Roca, fíjense, es el mundo al revés. Tenés el empresario Paolo Roca diciéndole, igual decía, está muy bien la reforma laboral, está muy bien la reforma impositiva, porque dice que eso hace más competitivos desde el punto de vista de Paolo Roca como empresario a las empresas nacionales, pero dice, ojo con hacerlo de una manera, él dice, poco inteligente. La competitividad depende de reformas esenciales. Reforma laboral, sin ninguna duda, está en el corazón de una recuperación de competitividad. También reforma impositiva que permita promover la inversión y una apertura inteligente de la economía que nos dé el tiempo a esta cadena de adaptarse a las condiciones y incorporar tecnología e invertir para mejorar su competitividad. Bueno, un poco en el medio de una situación de la destrucción del empleo que está ocurriendo por este modelo de apertura sobre la cual alerta Paolo Roca, viene Pichetto hablando de esto, venimos hablando mucho de este espacio, lo que hacen finalmente es una situación en la cual con un salario real muy deprimido, la Administración Pública Nacional habiendo perdido más del 30% de sus ingresos en lo que va de estos 2 años, un sistema que finalmente lo que busca es destrozar el poder de los sindicatos, atomizar las negociaciones, hacer más débiles la discusión paritaria y, como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, facilitar los despidos.